México es conocido por ser la segunda economía más grande de Latinoamérica, solo por detrás de Brasil. Sin embargo, a pesar de su peso económico en la región, su moneda, el peso mexicano, no es la más fuerte ni la más estable. De hecho, existe una moneda latinoamericana que ha demostrado mayor resistencia y estabilidad frente al dólar estadounidense. Estamos hablando del sol peruano, una divisa que, aunque proviene de un país que no figura en el top 5 de las economías más grandes del continente, ha logrado destacar por su solidez. ¿Quieres conocer todos los detalles? Quédate hasta el final de este video. La economía mexicana ha experimentado diversas presiones debido a la fortaleza reciente del dólar estadounidense. Este fenómeno ha sido impulsado por datos sólidos sobre el empleo en Estados Unidos, los cuales han sorprendido a los mercados. En diciembre, por ejemplo, se crearon 256,000 nuevos puestos de trabajo, y la tasa de desempleo se redujo al 4.1%. Estos datos, mejores de lo esperado, han reforzado la percepción de que la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, mantendrá una política monetaria cautelosa y retrasará cualquier posible recorte en las tasas de interés. Como resultado, el tipo de cambio spot alcanzó niveles de hasta 20.736 pesos por dólar, lo que representó una depreciación del peso mexicano del 0.67% en un solo día, una caída significativa para la moneda. Pero esto no es todo. Durante esa misma semana, el peso mexicano acumuló una pérdida del 4% frente al dólar, una de las caídas más pronunciadas en la región. Esta depreciación superó a la de otras monedas latinoamericanas como el peso colombiano, el real brasileño y el peso chileno. Sin embargo, la divisa que mejor resistió fue el sol peruano, del cual hablaremos en detalle más adelante. El fortalecimiento del dólar ha estado impulsado, en gran medida, por el índice dólar, el cual refleja el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas internacionales. La razón principal detrás de este comportamiento es la expectativa de que la Fed adopte una postura más restrictiva, moderando los recortes de tasas a lo largo del año. En contraste, el Banco de México, conocido como Banxico, ha mostrado señales de querer reducir sus tasas de interés de manera más agresiva, dado que la inflación en el país ha disminuido. Esta diferencia en políticas monetarias ha contribuido a la inestabilidad del peso mexicano y ha generado incertidumbre en los mercados. A pesar de la actual fortaleza del dólar, muchos analistas consideran que esta tendencia podría no ser sostenible en el largo plazo. Los mercados están atentos a señales de una posible desaceleración económica en Estados Unidos, lo que podría llevar a la Fed a flexibilizar su política monetaria en el futuro. De hecho, algunos indicadores, como el índice PMI de servicios del ISM, ha mostrado una moderación en la inflación, aunque los precios pagados por las empresas siguen siendo elevados. Esto significa que el dólar podría perder fuerza si la Fed cambia su postura y comienza a implementar recortes en sus tasas de interés, lo que daría cierto respiro a monedas como el peso mexicano. Sin embargo, el peso mexicano sigue en riesgo de mayores depreciaciones debido a la reducción del diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Si Banxico recorta tasas más rápido que la Fed, el atractivo de los activos en pesos disminuirá, lo que podría generar una mayor salida de capitales y una presión adicional sobre el tipo de cambio. ¿Podría el peso mexicano seguir cayendo a niveles históricos? La respuesta no es sencilla, pero lo cierto es que, en el contexto actual, otras monedas latinoamericanas han mostrado una mayor estabilidad. Aquí es donde entra en juego el sol peruano. En 2024, esta moneda se consolidó como la más estable de América Latina, registrando la menor depreciación frente al dólar estadounidense entre las principales economías de la región. Según el Banco Central de Reserva del Perú, el tipo de cambio cerró en 3.76 soles por dólar, representando un incremento de apenas 1.5% con respecto al cierre de 2023. En comparación, otras monedas latinoamericanas, como el real brasileño, el peso chileno y el peso colombiano, registraron caídas de 2 dígitos frente al dólar. ¿Cuáles son los factores detrás de esta notable estabilidad del sol peruano? En primer lugar, la solidez de los fundamentos macroeconómicos de Perú ha jugado un papel clave. El país ha mantenido políticas fiscales y monetarias prudentes, lo que ha fortalecido la confianza en su moneda. Además, el Banco Central de Reserva del Perú goza de una alta credibilidad entre los inversionistas, lo que ha permitido controlar la volatilidad del tipo de cambio de manera efectiva. Otro factor crucial es la balanza comercial superavitaria del país, lo que significa que Perú exporta más de lo que importa, generando un flujo constante de dólares que estabiliza la moneda. Adicionalmente, el alto nivel de reservas internacionales del país ha contribuido a mantener la estabilidad del sol. Estas reservas permiten al Banco Central intervenir en el mercado cambiario cuando es necesario, evitando fluctuaciones bruscas en el tipo de cambio. Gracias a estos factores, el sol peruano se ha convertido en la moneda que menos se ha depreciado frente al dólar en la región desde el año 2000,
con una caída acumulada de solo 5.5%, un desempeño notablemente mejor que el de otras divisas latinoamericanas. Pero hay más. Otro aspecto fundamental que ha beneficiado al sol peruano es la baja inflación en el país. En 2024, Perú registró una inflación anual promedio de apenas 1.9%, una cifra que contrasta con los niveles más altos observados en otras economías de la región. Una inflación baja y estable refuerza la confianza en la moneda y evita que los ciudadanos y empresas busquen refugiarse en el dólar u otras divisas extranjeras. En conclusión, mientras que el peso mexicano ha enfrentado desafíos debido a la fortaleza del dólar y a las diferencias en las políticas monetarias de Banxico y la Fed, el sol peruano ha demostrado ser la moneda más estable de América Latina. Gracias a su sólido respaldo macroeconómico, una política monetaria prudente y una inflación controlada, el sol se ha convertido en un referente de estabilidad en la región. ¿Podrá el peso mexicano recuperar terreno en los próximos meses o seguirá perdiendo valor frente al dólar? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, el sol peruano sigue brillando con fuerza en el mercado cambiario. La inflación en Lima metropolitana alcanzó un nivel del 1.97%, situándose dentro del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva del Perú, que oscila entre el 1% y el 3%. Este desempeño económico ha permitido que Perú se posicione como uno de los pocos países en el mundo con una inflación anual por debajo del 2%, incluso superando en estabilidad a economías avanzadas como la eurozona y Estados Unidos. ¿Te imaginabas que algo así podía suceder? Pues, si revisamos la historia económica del país, no es una sorpresa. Durante los últimos 28 años, Perú ha mantenido una inflación de un solo dígito, convirtiéndose en el país con el periodo más largo de estabilidad inflacionaria en toda América Latina. Este logro es el resultado de una combinación efectiva de políticas monetarias disciplinadas y una gestión macroeconómica prudente. Otro aspecto clave ha sido el control de la volatilidad en el tipo de cambio. En el último trimestre del año, el sol peruano se mantuvo en un rango estable entre los 3.71 y 3.81 soles por dólar, con una volatilidad diaria promedio del 4.7%. Esta cifra es significativamente menor al promedio regional del 9.8%, lo que refuerza la idea de que la moneda peruana es una de las más estables del continente. Ante este panorama, surge la pregunta, ¿podría el sol peruano ser la clave para resolver la crisis monetaria que enfrenta el peso mexicano? Quédate hasta el final para conocer más sobre esta posibilidad. Ahora bien, ¿será posible que Perú mantenga esta estabilidad en el largo plazo? A pesar de los avances logrados, existen factores tanto externos como internos que podrían generar presiones al alza en el tipo de cambio durante el 2025. Uno de los elementos clave es la política económica de Estados Unidos. La posible reelección de Donald Trump podría traer consigo políticas comerciales proteccionistas, incluyendo mayores aranceles a las exportaciones, lo que afectaría el comercio exterior de varios países, incluido Perú. Además, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto a tasas de interés y las condiciones económicas en China también podrían influir en la economía peruana. A nivel interno, el crecimiento económico y las elecciones presidenciales de 2026 podrían generar cierta incertidumbre en los mercados. Sin embargo, Perú cuenta con un importante respaldo financiero, sus reservas internacionales. En 2024, estas reservas alcanzaron los $83.750 millones, proporcionando un colchón financiero sólido para mitigar posibles presiones sobre el tipo de cambio. Según los expertos, el superávit en la balanza de pagos y la abundante disponibilidad de divisas contribuirán a evitar fluctuaciones abruptas en el valor del dólar. ¿Significa esto que la economía peruana seguirá creciendo mientras otras economías sufren impactos negativos? Todo apunta a que sí. El Banco Central de Reserva del Perú ha reiterado su compromiso con una política monetaria prudente para garantizar la estabilidad macroeconómica del país. A pesar de las posibles tensiones externas, las autoridades financieras han proyectado que el tipo de cambio se mantendrá relativamente estable en 2025. Sin duda, las estrategias implementadas por el Banco Central para controlar la inflación y preservar la estabilidad del sol peruano han sido fundamentales para fortalecer la confianza de los inversionistas en la economía del país. Pero aquí viene un dato aún más interesante: la economía peruana se ha convertido en un referente para otras naciones. Argentina, por ejemplo, enfrenta una crisis de confianza en su moneda debido a la constante emisión monetaria y las políticas proteccionistas que han generado un déficit fiscal y alejado a los inversionistas extranjeros. Esta situación ha llevado a que muchos expertos consideren el modelo económico peruano como un ejemplo a seguir para estabilizar la economía argentina. Durante la década de 1990, Perú implementó un programa de estabilización económica bajo el gobierno de Alberto Fujimori, en respuesta a una grave hiperinflación y la desconfianza en la moneda local. Las reformas incluyeron la unificación del tipo de cambio, la eliminación de subsidios,
la apertura comercial y la independencia del Banco Central. Gracias a estas medidas, el sol peruano recuperó la confianza del mercado y logró estabilizar la inflación, un logro que se mantiene hasta la actualidad. El caso de Argentina es particularmente relevante. El presidente Javier Milei, quien inicialmente abogaba por la eliminación del Banco Central y la dolarización de la economía, ha moderado su postura y ahora propone un sistema de libre competencia de monedas. Este modelo, inspirado en el éxito de Perú, permitiría a los argentinos realizar transacciones en la moneda que prefieran, incluyendo el dólar. La pregunta es, ¿podrá Argentina replicar el éxito de Perú y lograr una estabilidad monetaria a largo plazo? Lo que está claro es que el sol peruano ha demostrado ser una de las monedas más estables de la región, gracias a una política económica responsable y bien gestionada. Mientras que otras economías enfrentan incertidumbre y volatilidad, Perú sigue destacando como un ejemplo de estabilidad en América Latina. ¿Será este el inicio de una nueva era para la economía peruana? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, el sol sigue brillando con fuerza en la región. ¿Y qué tal si la gran solución para la crisis del peso mexicano estuviera en la economía peruana? Aunque pueda sonar sorprendente, hay razones de peso para considerar esta posibilidad. Frente a las recientes caídas del peso mexicano frente al dólar, México podría beneficiarse al estudiar y adaptar algunos aspectos del modelo económico peruano implementado en la década de 1990. Este modelo logró estabilizar el sol peruano y convertirlo en una de las monedas más fuertes y resilientes de América Latina. Para México, replicar ciertos elementos del modelo peruano podría ser clave para mejorar la estabilidad del peso. La independencia total del Banco de México, junto con una mayor apertura al uso de múltiples monedas en transacciones comerciales, podría disminuir la presión del dólar y proteger la economía ante fluctuaciones internacionales. Estas medidas, aplicadas correctamente, podrían brindar un camino hacia una economía más sólida y resistente. No estoy diciendo que todo lo que le funciona a Perú necesariamente tiene que funcionar en México. Sin embargo, estudiando el modelo peruano, México podría aprender y aplicar ciertos elementos que sin duda alguna podrían fortalecer su estabilidad económica. Y no es una exageración. La estabilidad del sol peruano se puede ver incluso fuera de las fronteras peruanas. Escucha esto. La escasez de dólares en Bolivia desde principios de 2023 hectáreas generado una crisis cambiaria que ha impulsado el protagonismo del sol peruano como una alternativa económica viable. Mientras el tipo de cambio oficial del sol ronda los 1.8 bolivianos, en las casas de cambio alcanza hasta 3 bolivianos, reflejando su creciente demanda. Esto ha llevado a una práctica cada vez más común. Los bolivianos compran soles para luego cambiarlos por dólares en la frontera con Perú, una estrategia rentable debido al diferencial cambiario. En agosto de 2024, el tipo de cambio del sol alcanzó un pico histórico de 3 bolivianos, lo que ha llevado a que ciudadanos y empresarios recurran cada vez más a esta moneda para sus transacciones. Regiones fronterizas como Desaguadero han visto cómo el sol peruano se convierte en una moneda ampliamente aceptada y preferida. Este fenómeno demuestra la confianza que los mercados están depositando en la moneda peruana. Lamentablemente, para las monedas de muchos países de Latinoamérica, caer frente al dólar es algo demasiado común. No obstante, Perú ha demostrado que con métodos y prácticas efectivas, es posible mantener estable la moneda local. Su modelo económico ha sido un ejemplo para otros países en la región, y tal vez México podría considerar adoptar algunas de sus estrategias para fortalecer el peso mexicano. Ahora te pregunto, ¿qué prefieres tú, el sol peruano o el peso mexicano? ¿Crees que México debería replicar algunas de las prácticas económicas de Perú para estabilizar su moneda? Deja tu opinión en los comentarios, nos encantaría saber qué piensas. Y si te gustó este análisis, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido sobre economía y finanzas. Nos vemos en el próximo video.